¿Te acordás el momento vos del inicio de la composición? ¿Cómo compusiste esa letra? ¿Cómo fuiste conectando esas niñas en minifalda, el contexto de los 60 y los 70? Algo que nos parece tan lejano y bueno, parte de una historia que muchos añoran, ¿no? A pesar de no haberla vivido. Bueno, es una canción que compuse junto con mi hermano Daniel y yo recuerdo vagamente el momento en el que él me pasa un texto, yo empiezo a modificarlo, a encajarlo, a convertirlo en una estructura de canción, claro, porque él era un texto un poco bastante más libre, no que no estaba tan sujeto a la estructura de una canción. Mira, es una canción sin estribillo, con lo cual es un anti-hit, en contra de lo esperado, difícil a día de hoy, resulta difícil de defender canciones que no tengan un estribillo tan claro. Y era un contexto en el que, cual, bueno, nosotros éramos, quizá yo tenía 18 y mi hermano tenía 20 años, y era un contexto, bueno, en el que nos parecía, era, era un momento en el que muchos en España se jactaban de haber estado luchando contra la dictadura o que habían estado corriendo delante de los gendarmes en el Mayo francés y demás. Habían construido un relato que muchas veces era una sobreactuación o la proyección de una fantasía que no se ajustaba mucho a la realidad, porque si hubiera habido tanta resistencia al franquismo en según qué momentos, quizá Franco no se hubiera muerto en la cama. Pero, y nos parecía también, sobre todo, la canción es una mezcla de reproche y de reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de tanta gente que, que se jugó el tipo para luchar por las libertades de las cuales gozamos luego nosotros, pero también es un reproche porque el relato que se escribió en torno a ese momento omitía una parte de renuncia que para nosotros merecía también ser contada. La transición española tuvo mucho de lucha heroica, pero también mucho de renuncia. Y gran parte de las consecuencias de los déficits que a día de hoy padece nuestra democracia, la democracia española, tienen que ver con esas renuncias, ¿no? Eh, ¿No? El hecho de que la judicatura en España, por ejemplo, sea un partido político más, los jueces que están permanentemente trabajando para echar abajo un gobierno, el gobierno del PSOE, pues yo creo que está conectado con una transición que pasó de puntillas por según qué lugares. Como eso, como la judicatura o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demás. Pero bueno, entonces, bueno, yo me acuerdo de eso y me acuerdo de la primera vez que la cantamos. Yo me acuerdo que la primera vez que la canté fue en un encierro en la universidad, estábamos encerrados en la universidad en protesta contra la subida, yo creo que era en protesta contra la subida de tasas o no me acuerdo muy bien cuál era la reivindicación, pero me acuerdo que estábamos encerrados en la facultad y había un muchacho cantando canciones de Silvio y mis amigos me empujaron para que, estaba mi hermano Daniel también, y me empujaron para que le pidiera la guitarra y cantar una canción mía. Yo agarré esa guitarra y canté Papa contra otra vez. Ya recuerdo que se hizo un silencio en esa asamblea de estudiantes y después de cantarla hubo una ovación genuina e inesperada, que no, mis amigos y yo nos mirábamos los unos a los otros como flipando, diciendo, alucinando, diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, ahí ya empezamos a intuir que Papá Conta otra vez era una canción que podía llegar de manera muy especial a la gente y bueno, luego empecé a tocar en los cafés de Madrid, luego grabé mi primera maqueta, llegó una compañía de discos y empecé a grabar aquel primer disco que me ha traído casi hasta